Segunda de Timoteo, abre tu Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Esta palabra el Señor me la estaba dando, hermanos, muchas veces la leemos, la recitamos y la decimos al revés, la decimos al derecho, pero ¿qué necesidad hay tan grande, hermanos, de estar meditando en la palabra de Dios? ¿Qué necesidad tan grande, hermanos? De veras que no solamente agosto hablaremos de la palabra de Dios, lo que significa para nosotros. Amén. Todos los días. ¿Por qué hablaremos del Evangelio todos los días? Porque todos los días lo olvidamos. Amén. Bueno, ¿ya tienen su cita bíblica? Muy bien. Vamos a darle lugar a los niños. ¿Van a salir los niños? Vamos a darle lugar a los niños para que pasen a su clase con nuestra hermana, que ya está bien lista y bien bonito. Estaba arreglando su clase. Gloria a Dios. Pasen todos los niños. Miren, por si no me escuchan, ahí está Grey. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente síguelo con tu mirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Mi tema de hoy es palabras que transforman. Amén. Hermanos, quisiera introducirme hablándote de cuántos libros hay o has conocido tú en la vida. Hay muchos libros que podrían haber impactado tu vida, hermanos, de cierta manera, posiblemente, y hasta nos ayudaron a tomar decisiones. Sus escritos y autores posiblemente han sido de nuestra inspiración. ¿Cuántos les gusta leer? Amén. Y ahí en su librero tienen ¿cuántos libros? Conocemos cuántos libros, ¿verdad? En la primaria nos hicieron comprar cuántos, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, no se diga. Nos hicieron comprar cuántos libros, otros nosotros los adquirimos, nos los recomendaron. Posiblemente libros que hablan acerca de lo material, posiblemente libros que nos hablan de conocimiento. Hay muchas clasificaciones, ¿verdad? Libros, hermanos, de novela, de poesía, de cuentos, de leyendas, de drama o ensayos literarios, ¿verdad? ¿Cuántas más pudiéramos mencionar? Y por mencionar algunos escritores muy famosos como Sor Juana Inés de la Cruz, mexicanos, hablando de escritores mexicanos porque hay muchos, ¿verdad? Mundialmente, ¿verdad? Hablando, pero ahí tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, a José Joaquín Fernández, a Mariano Azuela, a Ramón López Velarde, Agustín Yáñez, Octavio Paz, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Cristina Rivera Garza, mexicanos, escritores que tuvieron escritos, grandes escritos sobresalientes en la historia en México. Y muchos de ellos posiblemente impactaron nuestra vida, posiblemente en la escuela nada más los vimos nomás así por encimita, ¿verdad? Estos escritores y escritos que dieron a conocer su punto de vista acerca de la vida y de la vida que ni ellos mismos lograron terminar y comprender, porque ya muchos de ellos ya murieron, si no es que todos los que mencioné. Y siguen habiendo escritores y siguen abriendo libros, ¿verdad? Pero hermanos, ni uno como la palabra de Dios. Amén. Vemos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, al igual que la vida del ser humano, fueron o surgieron por el aliento de Dios. Y esto a mí me llena de gozo, hermanos. Me llena de gozo porque Génesis capítulo 2, versículo 7 nos menciona, hermanos, que el Señor nos dio aliento de vida. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Mire, hermano, qué diferencia, ¿verdad?
¿Qué diferencia que si le dices a tu hermano que está a tu lado, le dices, a ver, sóplame? ¿Qué diferencia, no? ¿Crees que te infunda vida? Posiblemente descubras qué comió nada más, ¿sí? Posiblemente solamente eso descubras. Pero mira el Señor, hermano, lo que hizo en ese pedazo de barro. En ese pedazo de barro, ¿te imaginas cómo el Señor formó a Adán ahí, esa figura? Y los animales, yo creo que los animalitos estaban alrededor viendo a ver qué hacía el Señor. Y lo formó, ¿verdad? Y dice que del barro de la tierra. Y lo formó y dijeron, ¿y eso qué va a hacer? No se parece a ni uno de nosotros. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Sí? Hermanos. Y dice, y sopló. ¿De dónde salió el soplido? De la boca del Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios que también por su palabra fueron creadas todas las cosas. Por el poder de su palabra. Dijo, hágase el sol. Y el sol se hizo. Mira nada más el poder que tienen las palabras y el aliento. Porque cada vez que hablamos, hermanos, tenemos que respirar. Y sale aquello con ese aliento, ¿verdad? Y hasta respiramos. Y los que cantan tienen que respirar para alabar al Señor, ¿verdad? Y cantar y levantar esa voz. Y más, no se diga los que están allá, los que ya tienen un acentito así como los del metro, ¿verdad? Los comerciantes en el metro o en algún lugar en específico. Yo me admiro cómo hablan tanto y dicen tanto y pronuncian tanto, ¿verdad? A la vez tienen que de veras respirar mucho, ¿no? ¿Sí? Hermanos, y segunda de Timoteo 3:16 nos está diciendo que toda la escritura ¿es qué? Inspirada por Dios, ¿sí? La palabra inspirada significa que es la acción de introducir aire, es una fase de la respiración que da vida. Amén. Tú tienes que estar inhalando, exhalando continuamente, hermanos. Pero ya dijimos, es para tu vida propia, porque tú no puedes darle vida a alguien con el solo aliento. Pero el Señor lo hizo porque Él es Dios, porque Él es poder. Amén. Tanto, hermanos, la vida que le dio al ser humano como a estas palabras, hermanos, por eso decimos, son palabras de vida, porque el Señor lo dijo. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando una persona empieza a leer la palabra de Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo empezamos a leer la palabra del Señor? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Solamente en aquel día, en Génesis capítulo 2:7, en aquel tiempo, ¿solamente el Señor pudo dar vida a través de su aliento y su palabra? No. Hoy en estos días el Señor, a todo aquel que lee su palabra, el Señor le da aliento de vida. Amén. Le da aliento de vida, porque dice la palabra de Dios, me está diciendo que son inspiradas por Dios. Él está hablando, los santos hombres de Dios fueron inspirados también, el aliento de Dios pasó por ellos y ellos lo escribieron. Cuando nosotros leemos, no estamos leyendo la palabra de Pedro, no estamos leyendo la palabra de Juan, no estamos leyendo la palabra de Isaías, nosotros estamos recibiendo el aliento de vida del Señor. Son palabras que transforman, hermanos. Son palabras que dan vida. Ciertamente caminamos y muchas veces no sabemos ni por qué. Ciertamente muchas veces vivimos y andamos y vamos y venimos, pero no sabemos ni para qué o por qué. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos da el sentido de vida. Amén. La palabra de Dios nos da el sentido de vida. Mira qué bendición, hermano, es leer la palabra de Dios, el recibir el aliento de vida del Señor, de parte del Señor directamente. Amén. Qué bendición, hermanos, que ahora tú puedas ver la palabra de Dios de diferente manera. Esta palabra transforma, estas palabras dan aliento de vida, hermano.
Es una bendición. La palabra de Dios siempre ha dado vida. Lo hizo en la creación, lo hizo en el ser humano, lo transformó por el poder de su palabra, de un pedazo de barro a un ser lleno de vida. Isaías capítulo 55 versículo 11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. De un pedazo de barro el Señor hizo un ser lleno de vida, pensante, inteligente, con poder para enseñorearse. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios lo seguirá haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios les siga dando vida y les siga transformando y siga haciendo algo hermoso de Él? ¿Cuántos quieren? Yo quiero que el Señor me cambie, yo quiero que el Señor me transforme, yo quiero que el Señor me dé vida. Amén. Yo quiero que Él sea mi aire, su palabra sea ese aire que mi cuerpo necesita, que mi mente, mi espíritu necesita. Muchas veces respiramos, hermanos. Muchas veces respiramos, pero ¿sabes qué? Muchas veces ese aire que tú respiras no le llega a tu cerebro, ¿sí? Tenemos que hacer ejercicio. Hay ciertas actividades que hacen, hermano, que tu cerebro se oxigene. Hermano, pero la única actividad que puedes hacer tú en la vida para que se oxigene tu espíritu, hermano, es solamente a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque el aire que tú respiras, ese aire material que no ves, pero que sabes que existe, hermanos, te llega a los pulmones y sale. Y tú no conoces eso, hermano. No lo vemos. ¿O sí lo ves? No lo vemos. No lo vemos, hermano, pero ahí está. Pero Él no llega a nuestro espíritu. Él no llega ahí a lo profundo de nuestro ser. Él no llega, hermanos, a saciar un área de nuestra vida, hermanos, que anhela ese aliento de vida todavía. Y ese es las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios. Amén. Y la palabra de Dios, hermano, lo seguirá haciendo desde aquel día que sopló aliento de vida en ese pedazo de barro hasta hoy. Él lo quiere seguir haciendo, porque no son solo palabras, no son solo escritos, no fueron solo escritores los que usó para preservar sus palabras, fue su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Fue su Santo Espíritu, hermanos, el que sigue inspirando, el que sigue hablando, el que sigue transformando, el que sigue dando vida, hermano. Gloria a Dios. Tú puedes decir, son hojas, son letras. Hay gente que eso es lo que ve. Hay gente que eso es lo que ve y dice, yo no sé por qué lo leen y pasan cosas en su vida. Yo no sé por qué desde que lees la Biblia algo te está pasando. Yo no sé por qué desde que lees la Biblia ya no eres el mismo. Yo no sé por qué desde que lees ese libro algo tienes diferente. ¿Cómo no va a ser si la palabra de Dios transforma? Es el aliento de vida, gloria al Señor. El aliento de vida, hermanos, porque caminamos este mundo. Muchos caminan ciertamente como muchos caminaron el 2 o el 1 de noviembre, como zombies, muertos vivientes. ¿Sí? ¿Cómo están esos muertos vivientes, hermanos? ¿Ah? ¿Qué apariencia tienen? Y es así. Imagínatelo así espiritualmente, hermano. El mundo. Así está el mundo, hermanos, espiritualmente, así está. Caminan pero no tienen vida. Respiran pero no tienen vida. Van y trabajan, regresan, hacen, pero no tienen vida verdaderamente, hermanos. Necesitan la vida de Cristo.
Y solamente sus palabras lo pueden hacer. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Hoy y siempre, hermano, nosotros necesitamos leer la palabra de Dios. Que sea ese nuestro tanque de oxígeno, que sea Él nuestra vida, tiene que suceder algo, dice Isaías 55:11. Hará lo que yo quiera, dice el Señor. No volverá a Él vacía, dice el Señor. Hará lo que yo quiero, dice el Señor. Algo tiene que suceder en la persona que lee la palabra de Dios. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder si tú lees la palabra de Dios. Algo tiene que suceder. Dice el Señor, no volverá a mí vacía. Un niño que lee la palabra de Dios, tremendo lo que Dios va a hacer en él. Una joven que lee la palabra de Dios, tremendo lo que Dios va a hacer en él. El aliento de vida del Señor, ahí va a estar. El aliento de la boca del Señor, ese aliento que arroja cuando dice y arroja la palabra. Cuando ores, tú dile al Señor, Señor, di tu palabra, Señor, como aquel hombre, ¿verdad? Aquel hombre, hermanos, general, dice que fue a Jesucristo, ¿verdad? 3 días de camino para que Jesucristo pudiera sanar a su siervo, hermano. Y dice que le dijo, no soy digno que vayas a mi casa, no soy digno, pero solamente di tu palabra. Mira, qué hombre que reconoció, hermanos, el poder de la palabra de Dios. Porque el aliento, mire, ¿hasta dónde viajó? El aliento del Señor. Viajó a 3 días de camino y dice que a este varón le dijo, ve, así como tu fe se ha hecho. Y dice que él iba 3 días de camino y cuando ya llevaba 1 día y medio, hermanos, lo vinieron a alcanzar sus siervos y le dijeron, tu siervo ya está sano. Dice, ¿a qué horas quedó sano? No había relojes, ¿verdad? Pero posiblemente le dijeron 1 día y medio de camino. Hace 1 día y medio de camino que él ya está sano. Y él sabía que era cuando el Señor había dicho esa palabra, con ese aliento de vida, hermanos, con el que un día también había creado. Gloria al Señor, qué bendición, hermanos. Esas santas palabras, hermanos, que transforman, como lo dice su palabra, hermanos, dice que son útiles. ¿Cómo dice ahí en 2 de Timoteo 3? Útiles para enseñar, primeramente, hermano. Útiles para enseñar. Y cuando hablamos de enseñar, estamos hablando, hermanos, del intelecto del ser humano. Esas palabras de vida, ese aliento de vida, hermanos, transforma, hermanos, el intelecto, porque aún necesitamos aprender. Hay mucha gente que piensa que ya todo lo sabe. Hay mucha gente que piensa que ya no necesita aprender. Qué tremendo. Cuando alguien piensa que ya no necesita aprender, que ya todo lo sabe. Qué triste, ¿verdad? Esa área, hermanos, el intelecto, porque aún necesitamos aprender, entender, razonar, tomar decisiones. ¿Y quién sino Dios para enseñarnos sus palabras? Amén. Porque sus palabras nos enseñan el bien. Gloria a Dios. Dice su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Entonces no todo lo sabemos. No todo lo sabemos, iglesia. Necesitamos el aliento de vida de la palabra del Señor para aprender esas cosas todavía. Útil para enseñar. Esas grandes cosas ocultas que no conocemos, que están escondidas, dice, que tú no conoces, dice el Señor. Solo el aliento de vida. Mira, hermano, cuando el Señor sopló aliento de vida en nosotros, de ahí surgieron, de ese aliento de vida, hermano, surgieron los 5 sistemas del cuerpo humano.
Él sopló. Y se hizo el sistema nervioso central. ¿Y te has dado cuenta? ¿Algún día has estudiado el sistema nervioso central, hermano? ¿Ah? Qué tremendo, hermanos. ¿Quién puede hacer eso? Si no es que solamente la palabra de Dios, el aliento de vida. Y el Señor sopló y se hizo el sistema óseo. ¿Has estudiado alguna vez el sistema óseo? ¿Cuántos huesos tenemos? ¿Cuántos tenemos cuando nacemos? ¿Y cuántos tenemos cuando vamos creciendo? ¿Y cuántos tenemos a mi edad que ya se están rompiendo, verdad? Y están cayendo las muelas, ¿verdad? Amén. Porque dicen que las muelas también son huesos. ¿Ah? Pero qué tremendo, hermano, lo que el Señor hizo. Y sopló. Y se hizo el sistema circulatorio. ¿Has estudiado alguna vez? Mira, te voy a invitar, te voy a dejar esa espinita. Chécalo. Que te pongan ahí un video en YouTube, cómo se hizo, cómo trabaja el sistema circulatorio. ¿Ah? Trabaja hasta en el sistema digestivo. Cuando los ácidos gástricos, hermanos, disuelven todos los alimentos, y entonces, hermanos, el riñón, el páncreas, el hígado, la vesícula, hermanos, empiezan a mandar todos esos nutrientes a través de la sangre. Y entonces la sangre que corre por todo tu cuerpo te lleva alimento al cerebro, alimento hasta la última uña que tienes. Amén. Eso es lo que hace el aliento, ¿verdad? Por eso decía yo, muy diferente al aliento que tú pudieras echarle al hermano que está a tu lado, ¿verdad? Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Esa es la palabra de Dios. ¿Y eso fue nada más el día de la creación? No, el Señor lo sigue haciendo, el Señor sigue transformando, el Señor sigue dando vida, el Señor sigue levantando con el poder de su palabra, amén. Sigue transformando y dando vida, hermanos. Conocimiento, enseñanza, dice, son útiles para enseñar. Y dice también que son útiles ¿para qué? Para redarguir. ¿Y qué significa la palabra de redarguir? Fíjate, hermano, lo que significa la palabra redarguir, significa contradecir. ¿Sí? Contradecir. ¿Cuánta gente dice que está muy bien? Ay, no, yo estoy bien. No, eso no es malo, eso no es pecado. Ah, ¿sabes qué? El aliento de vida del Señor te va a contradecir. Estás mal. Va a impugnar. Te va a convencer de culpa, ¿sí? Y eso en la conciencia del ser humano es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia y de sus estados y de sus actos. Las palabras del Señor como aliento de vida nos redarguyen para bien. Amén. Nos redarguyen, nos contradicen, no es así. Y viene el aliento de vida y nos empieza a transformar el Señor, hermanos, a convencernos de culpa, que no estamos bien, que no es así, que no es por ahí, y va a hacer lo que Él quiera hacer si ese aliento de vida entra en nosotros. Amén. Y qué tremendo lo que va a hacer. No creo que vaya a ser otro sistema circulatorio porque ya lo tenemos. Pero va a ser algo tremendo el Señor en nuestras vidas. Algo maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, dice que también es útil para corregir, hermanos. ¿Y qué es corregir? Es eliminar, es limpiar, es modificar algo erróneo. ¿Y corregir dónde? En el corazón, donde se centran todos nuestros deseos y emociones e intenciones. A eso viene el aliento del Señor.
a transformar. Ahí en el corazón, hermanos, donde se centran todos nuestros deseos y emociones e intenciones. Ahí viene a limpiar, hermanos. Ahí viene a modificar, hermanos, todo lo erróneo. Porque, hermanos, aún dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de dónde salen todas las maquinaciones del ser humano? Del corazón. Amén. De ese procesador que si no tiene el aliento de vida, híjoles, cuántas cosas no procesa, ¿verdad? Más si le entran virus como en las computadoras. Le entran virus y ¿qué empieza a pasar ahí? Montón de problemas, ¿verdad? Y le mueves una tecla y sale un montón de cosas ahí que tú ya ni sabes ni controlar. Ya no controlamos nada, ya necesitamos un reseteo. Dice la palabra de Dios que es útil para corregir. Amén. Mateo capítulo 15, hermanos, vayamos a ver qué dice el Evangelio de San Mateo capítulo 15, versículo 19, dice la palabra de Dios, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Ves? Dime si no necesitamos el aliento del Señor. Las palabras del Señor transforman. Él quiere corregir, dice su palabra. Él quiere eliminar todo eso. Él quiere limpiar. Él quiere modificar todo eso erróneo, dice la palabra de Dios. No erréis. Ignorando las escrituras. No erréis. Dejemos que la palabra de Dios surja efecto en nuestras vidas. Amén. Que quite todo eso erróneo. Somos como unos procesadores, somos como esa máquina, ¿verdad? Ahora hay tantas máquinas ya y la gente ya nada más vigila. Mira, de ahí va a salir la producción. Mira, si la ves mal, quítala, porque tiene que llegar allá perfecta. Y ahí están, ¿verdad? Las personas y empieza a venir la producción, ¿verdad? Y empiezan a ver lo que es defectuoso lo quitamos, ¿verdad? Lo que es defectuoso lo quitamos. Así hace la palabra del Señor, hermanos. Cuando tú maquinas en tu corazón, cuando tú, hermanos, este corazón que a veces es engañoso, hermanos, pero si la palabra de Dios, el aliento de vida viene a ti, hermanos, te empieza a transformar, a quitar todo eso erróneo, a eliminarlo para que cuando llegue aquí, hermanos, cuando llegue aquí, cuando lo hagas, hermanos, hagas lo que el Señor quiere. Porque dice su palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Dirá lo que yo quiero, pensará lo que yo quiero, hará lo que yo quiero, andará por donde yo quiero, dice el Señor. Necesitamos el aliento de vida, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vayamos a ver qué dice. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, gloria a Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. Amén. El hálito santo del Señor le dio vida al ser humano. Y todo aquel que ahora lee la palabra de Dios, el hálito del Señor le da vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y llega hasta donde, mira. No, hombre. Llega, dice, hasta los tuétanos, el aliento del Señor. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos y desciende y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y empieza a enseñar y empieza a corregir y empieza a redarguir, hermanos.
La palabra de Dios hace lo que quiere y lo hace para bendición. Amén. Gloria a Dios. Y la siguiente parte dice, primeramente para enseñar, para redarguir, para corregir, pero que también ¿para qué? Para instruir en justicia. Amén. Para instruir en justicia. Y la justicia habla de rectitud, del camino correcto. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 13 dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Y quién puede hacer esto sino solamente el aliento de Dios en nuestras vidas a través de su palabra? Solamente Dios. Porque si no tenemos el aliento de Dios, que es por medio de su palabra, de su Santo Espíritu, hermanos, vamos como ciegos, guías de ciegos. Y dice su palabra que ¿a dónde irá un ciego que guía a otro ciego? Irá al despeñadero, dice la palabra de Dios. El Salmo 23 dice, me guiarás por sendas de justicia. El aliento de la palabra de Dios, hermanos, entra a nuestro ser y nos guía por sendas de justicia. ¿Cuál temor? ¿Cuál miedo? Él nos dirige. Eso es vida. Lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, hermanos, es vida, es paz. Transforma toda la incertidumbre. Transforma todos los miedos. Transforma, hermanos, un ser inútil. Porque sin Dios eso es lo que somos. Como aquel hombre rico que dijo, oh alma mía, gózate, muchos bienes tienes por delante. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio. Necio, porque no tienes el aliento de vida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No sabes que esta noche vienen a pedir tu alma, y de todo lo que has hecho, ¿de quién será? Porque no tiene el aliento de la vida verdadera, la dirección, la enseñanza. Hermanos, no es redarguido, no es corregido, no es instruido en justicia, hermanos. Por eso dice el Señor, haced sendas. ¿Y cómo las vamos a hacer si no es con la palabra de Dios? Haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Y cómo las vamos a hacer? Cuando una persona empieza a respirar y se empieza a comer, le empieza a dar hambre. Ya quiere ir acá, ya quiere ir allá, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando Lázaro estaba ya sepultado y salió porque Cristo lo llamó, le dio el aliento de vida. Él salió y luego dice, ayúdenlo, ¿verdad? Y yo creo que Lázaro dijo, híjole, ya tengo hambre, ¿verdad? Hoy unos tamalitos no estarían mal, por favor, ya llevo 3 días sin comer, ¿verdad? Y una niña también que resucitó, hermanos, le dijeron a Jesús, ya está muerta, está durmiendo. Y él dijo la palabra, aliento de vida. Y la niña respiró, y nada más respiró, y yo creo que empezó a pensar en las papas fritas y que quería una hamburguesa, ¿verdad? Y dijo el Señor, por favor denle de comer. Cuando una persona empieza a respirar, hermanos, ¿verdad? Empieza a pensar, empieza a sentir, empieza, hermanos, a moverse, empieza a tener voluntad para hacer cosas. Cuando el aliento del Señor está en nuestra vida, hermanos, tenemos la voluntad de hacer cosas. El Señor nos transforma, su palabra nos transforma. Su palabra nos transforma, nos da vida. Ahora no queríamos hacer, pero ahora queremos hacer. No queríamos ir, pero hoy sí queremos ir. No creíamos, pero hoy
Hoy creemos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace el aliento de vida. Transforma, hermanos. Y no fue ni actuó solamente en el día de la creación. Amén. No fue solamente ese día. Cada vez que tú leas la palabra del Señor, surgirá efecto en tu vida. Cada vez que tú leas la palabra de Dios. Pero míralo así. Míralo así. Eso es la palabra del Señor, hermanos. Eso es la palabra de Dios. Aleluya. La doctrina del Evangelio, hermanos, mejora la conducta. Sus palabras nos guían a toda justicia y a toda verdad. Nos da a conocer el camino por el que debemos de andar, porque Dios tiene el mapa, Dios tiene la dirección, Dios tiene la instrucción, dice, para instruir en justicia. Gloria al Señor. Hay un poema que a mí me gusta mucho, que solamente lo encuentras en estos Nuevos Testamentos. Amén. De los Gedeones, se llama El ministerio de los Gedeones. Amén. Ahí lo tenemos, en ese cartel que está ahí, en ese flyer. Miren que ves ahí. Ahí está. De aquí nació en parte lo que se puso ahí, hermanos. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene la luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien, su diseño, y la gloria de Dios, su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar el caminar. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su contenido sagrado. Sin la palabra de Dios no hay vida. Puedes estar viviendo, pero puedes estar muerto en vida, porque te falta el aliento de vida, que es la palabra del Señor. Y un día vas a estar delante de la presencia del Señor. El Señor te va a decir: ¿por qué estás muerto? Señor, es que me faltaba el aire. Es que no leíste mi palabra. No leíste mi palabra. Solo tenías el aire que te di cuando te creé, pero te faltó el aire. El aliento de mi palabra te faltó. Ese aliento que te podía haber transformado, ese aliento que te pudo haber dotado para poder caminar, para poder hacer, para poder creer, para poder dar, para poder ayudar. Eso te faltó. Pero que hoy no te falte a ti, hermano. Que hoy no me falte a mí. Te invito a que te pongas de pie.